Buenos días, amados hermanos y amigos. Qué bueno poder estar reunidos en esta hora para poder alabar al Señor y también escuchar su palabra y aprender más y más de Él. Antes de empezar, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre bueno, te damos muchas gracias por habernos podido levantar el día de hoy. Gracias, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias. Gracias, Señor, por aquellos de mis amigos y hermanos que están trabajando, por los jóvenes que están estudiando, Señor, por los niños, por cada familia, Señor. Y a aquellos que se encuentran en estos momentos delicados de salud, oramos, Padre, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos. Gracias, Señor, por este tiempo, por recibir nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de empezar este tiempo de alabanza, quiero compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios, que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra: Sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, y cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alaben al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. No tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando, 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alaben al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Meditemos, hermanos, en todas esas razones por las cuales nosotros podemos alabar al Señor, por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Reflexionemos en estos momentos y continuemos alabando con todo el corazón.
cantará de tu amor sin final. 10.000 años para siempre más, que todo lo que soy alaben al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré tu nombre, alabaré tu nombre, alabaré tu nombre, alabaré. Gracias a Dios por ese tiempo que hemos tenido para poderle alabar. Vamos a tener ahora nuestra lectura bíblica que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1,
versículo 11 al número 24. Dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. En esta mañana, la exposición de la palabra está a cargo del pastor Alejandro Durán. Muy buenos días, una vez más con cada uno de ustedes en esta mañana, aquí presentes para compartir la palabra del Señor. Esperamos que esta mañana, una vez más, sus vidas puedan ser bendecidas por medio de la palabra del Señor, así como lo fue con mi vida. En esta mañana estamos leyendo Gálatas capítulo 1, versículo 11 al versículo 24. Y le he puesto como título a este mensaje el testimonio de Pablo, o el testimonio de Saulo, como se podría llamar. ¿Y qué quiero decir en esta mañana? Quiero decirte lo siguiente, que cuando una persona conoce a Jesús, tiene un testimonio, y ese testimonio es clave para poder transmitir el mensaje a otros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos la oportunidad en esta mañana de tomar tu palabra y poder leerla, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos una vez más. Bendice, Señor, a todos los que escuchan este mensaje. Ayúdale, Señor, a que sus vidas sean de bendición para otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La carta a los Gálatas tiene un propósito. El propósito es de ayudarles a definir el concepto de la fe en Jesús y de las obras de la ley. Pablo en esta oportunidad se dirige a los creyentes de Galacia con un propósito claro, no para enseñarles a cumplir las obras de la ley, sino para decirles cómo ha sido o cómo se ha dado el cumplimiento de la ley. Por eso en el capítulo 3, en el versículo 24, él dice: la ley ha sido nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Después de su conversión, Pablo sí entendió cuál era el propósito de la ley. Antes de su conversión, Pablo entendía todas las definiciones de la ley, pero no sabía cuál era el propósito, hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. ¿En qué consiste el testimonio de Pablo? Bueno, vamos a mostrar, según este pasaje, 4 puntos que nos puede ayudar a nosotros a poder darnos cuenta, entender que nuestra vida es importante para comunicar el Evangelio
a otros, para que otros puedan conocer a Jesús. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos del testimonio de Pablo, hablamos de su conversión. ¿Y qué nos dice Pablo de su conversión? Bueno, Pablo nos muestra detalles de su conversión a Cristo. Pablo no solamente nos muestra detalles, sino nos da una evidencia genuina que su vida tuvo una conversión, que él tuvo su encuentro personal con Cristo y era una persona cambiada. Antes de conocer a Jesús, Pablo era el discípulo de un famoso rabino llamado Gamaliel. Y este le instruyó a Pablo hasta convertirlo en un doctor, en un experto de la ley. Él mismo ya lo dijo en Filipenses capítulo 3, cómo era su vida y cómo era en cuanto a su conocimiento de la ley. Pero aquí en el versículo 14, en Gálatas una vez más, lo vuelve a afirmar. Dice en el versículo 14, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea que Pablo se había convertido en un discípulo del famoso Gamaliel, pero tal vez llegó a ser superior a su maestro porque había llegado a conocer tanto de la ley. Mis hermanos, Pablo, por ejemplo, entendió que el judaísmo era la religión única y verdadera, y todo lo demás que era contrario a esa religión del judaísmo debía ser destruida. Y él se propuso hacerlo en sus propias fuerzas, y por eso él se propuso perseguir a los cristianos. En el versículo 13, él narra su testimonio. Dice así, en el versículo 13 dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Ese es el Pablo antes de su conversión, que conocía muy bien la ley y que creía que el judaísmo era la única religión verdadera y que todo lo demás debía ser destruida, por la fuerza o por la razón, pero tenía que hacerlo. El fariseo Saulo, el hombre de Tarso, ahora cuando escribe su carta a los Gálatas, ya no se presenta como el Saulo, como el fariseo, sino como el Pablo, el siervo de Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, y encontramos ahora presentándose a él como Pablo. Nunca más él usó ese nombre Saulo, porque eso era en el tiempo que era fariseo. Ahora que ya conoce a Cristo, que ahora ha entendido a Cristo, ahora siempre se presenta en sus cartas como Pablo. ¿Por qué? Porque la conversión nos da una nueva identidad. Él escribió, por ejemplo, su carta a los Corintios hablando de una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. Hay un cambio radical, hay un cambio notable en la vida de todo hombre que se convierte al Señor Jesucristo. Pablo un día estaba ciego, resultado de haberse caído del caballo, del resultado de haber escuchado esa voz del Señor Jesús, de esa luz que vino sobre él, y después de su caída entró a la ciudad de Damasco, y en Damasco había un hombre llamado Ananías, y ahí este hombre oró hasta que recibió el Espíritu Santo. Desde ese día este hombre dejó de llamarse Saulo, este hombre siempre se ha presentado como Pablo. Pablo, mis hermanos, ahora es un siervo del Señor Jesús. Ya no es el discípulo de Gamaliel, ya no es un miembro más del Sanedrín, ahora es un discípulo, un siervo del Señor Jesús. Y por eso siempre se presenta en sus cartas Pablo, siervo de Dios y apóstol del Señor Jesucristo. Ahora sirve a Dios, enviado por el Señor Jesús. Eso es el cambio en la vida de este hombre. Pablo, desde su conversión, dejó a un lado lo que había aprendido antes en cuanto a Gamaliel. Dejó las enseñanzas de Gamaliel. ¿Para qué? Para tomar ahora las revelaciones que Jesús le había dado. Y por eso, ahí en el versículo 11 dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí
no es según hombre. Está haciendo una clara distinción. Antes me enseñó un hombre llamado Gamaliel, pero yo no sigo la enseñanza de ese hombre. Antes yo escuchaba a otros hombres, pero ahora yo he escuchado al mismo Señor Jesús. Por tanto, no es el Saulo que le está predicando, sino es el Pablo, el siervo de Dios, que ahora le está predicando. Con este versículo tenemos una pista más que los creyentes de Galacia. La iglesia de Galacia fue fundada por el apóstol Pablo, porque no hay mucha más evidencia quién fundó la iglesia de Galacia, pero por este versículo entendemos que Pablo fue la que fundó la iglesia de Galacia. Mis hermanos, Pablo antes tenía una carta enviada por el Sanedrín y con eso perseguía a los cristianos para meterlos a la cárcel. Ahora es un cristiano que tiene la revelación de Jesucristo para buscar a los pecadores para volverse al cristianismo. Ese es el cambio en su vida. Ya no destruye a los cristianos, sino ahora busca a los pecadores para hacerse cristiano. Ese es el testimonio de Pablo, un hombre que tiene una conversión genuina, un hombre que ahora se identifica con Jesús, un hombre que ahora sirve al Señor Jesús. Pablo era un hombre conocido por su carácter, por su conocimiento, por su personalidad, y era alguien temido. Eso lo dice, miren el versículo 23. Mira que lo que dice en el versículo 23, dice, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Eso es la conversión, un cambio de personalidad, un cambio de actitud, un cambio en la acción. Y ese era este Saulo, ahora se había convertido en un Pablo, siervo del Señor Jesús. Si tú eres una persona que dices que te has convertido a Cristo, entonces tienes que mostrar evidencias de tu conversión. Tu actitud, tu palabra, tus acciones tienen que demostrar que ahora eres una nueva persona. Así es, mis queridos hermanos. El Evangelio tiene poder para salvar al más vil pecador. Y Pablo dice, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de los más grandes pecadores. Y la sangre de Jesús puede limpiar toda mancha de pecado. No importa qué falta hayan cometido. Y eso limpió el alma, la mente, el corazón de Pablo. Pero también queremos decir, la vida de un mensajero, de un predicador, tiene un mensaje. Y su mensaje tiene vida. ¿Eso qué significa? Que con mi conversión, yo ahora ya tengo un mensaje que transmitir. Y cuando yo predico, tiene autoridad. Mi voz, mi palabra, ¿por qué? Porque tiene vida. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Si tú eres uno que piensas que ha sido llamado por el Señor, tú eres uno que tiene carga por predicar, entonces preocúpate por demostrar tu genuino arrepentimiento al Señor. En segundo lugar, en cuanto al testimonio del apóstol Pablo, lo que podemos ver es que ahora él nos muestra también detalles de su llamado al ministerio. Sí, él nos da evidencias que ha sido llamado por Dios para servirle a Dios. Pablo tiene una convicción personal, sí, que su vida ahora solo es para servir al Señor. Pablo era un fariseo orgulloso de lo que sabía. Ahora es un pecador arrepentido, con un carácter humilde, pero con un valor de la honestidad en sus palabras. En la conversión de una persona que se ha vuelto a Dios con toda honestidad, esa persona recibe el perdón de Dios. Y no solamente recibe el perdón, sino también recibe como regalo la salvación, la vida eterna. Y cuando un hombre verdaderamente se entrega a Jesús, entiende el perdón de Dios, entiende la salvación
y su vida se rinde cada día más y más al Señor. Pablo no tuvo problemas para decir cómo era su vida pasada, parte de su honestidad. Sí, no tuvo problemas para decir que era perseguidor. No tenía que esconder nada. Pero también Pablo podía entender su presente, para qué estaba ahora después de su conversión. Pablo entendía cómo iba a ser su futuro con el Señor. Eso es una característica de una persona convertida, pero de una persona que quiere servir al Señor. Dios me ha salvado, Dios me ha dado vida en este tiempo, me da una oportunidad y Dios me tiene guardado un lugar allá. Y por tanto, quiero ser útil en este tiempo. Ahora, Pablo como cristiano tiene una nueva versión de sí misma. Ya no tiene esa versión de antes, sino una nueva versión de sí misma. Una nueva cosmovisión de la vida. Y sobre todo, una nueva comprensión acerca del gobierno de Dios. Mira cuando vemos al versículo 15. En el versículo 15 dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. ¿Qué cosa? A revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. ¿Qué es lo que encierra este versículo? Pablo entendió, ahora ya después de su conversión, que a Dios le agradó su vida a pesar de sus pecados. Por eso escribe Romanos capítulo 5, versículo 8. Sí. A Dios le agradó su vida a pesar que era un pecador. Que Dios le separó, le guardó para sus propósitos. Por eso dice que Él me llamó. No solamente esto, sino que ahora se considera un hombre privilegiado. Porque Dios le ha dado la oportunidad de revelar, de mostrar. Dios le ha revelado, le ha descubierto a él lo que no sabía. Y le ha dado una misión de anunciar el Evangelio de Jesús. Y eso es algo bonito que todo cristiano debía hacer. Valorar el perdón de Dios. Entender su vida en el presente. ¿Para qué Dios le ha perdonado? ¿Para qué Dios le ha salvado? Y entender qué es lo que Dios quiere de su vida. Pablo tuvo un concepto claro acerca de la voluntad soberana de Dios. Por eso cuando escribe su carta a los Efesios, dice, elegidos por la voluntad de Dios. Sí, eso es lo que Pablo entendió. Pero también Pablo entendió que todo lo que nos pasa en nuestra vida pasada, después de nuestra conversión, eso Dios lo va a usar. Nos va a usar a nosotros para algo bueno, para testimonio. Por eso cuando escribe su carta a Timoteo, dice, cuando escapen del lazo del diablo, después van a hacer su voluntad. Pablo escapó del lazo del diablo. En 2 de Timoteo 2:26 puedes buscar en tu Biblia. Y también tuvo un concepto claro del privilegio de haber sido elegido para servir. Por eso cuando escribe su carta a 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice, Dios me tuvo por fiel, poniéndome o llamándome al ministerio. Pablo sabía qué es lo que Dios quería para su vida. Pablo había entendido qué es lo que debía hacer para el Señor. Todo lo que pasó en su vida pasada ha servido para cumplir un propósito de Dios en el presente. Pablo aprendió, por ejemplo, la ley sin Cristo. Y ahora con Cristo entendió el propósito de la ley. Por eso en Gálatas dijo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Mis hermanos, ¿por qué creen que Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo? Pablo no ha sido un delincuente, un borracho desde su juventud. Se dedicó a estudiar, se dedicó a leer. Quería ser un hombre de bien, pero sin Cristo. Y siempre se equivocaba. Y ahora, después de su conversión, entiende todo con claridad y entonces comienza a aplicar bien lo que había entendido antes. Jóvenes, no desperdicien su juventud. Lean la palabra, lean libros cristianos. Y eso Dios lo va a usar más adelante a ustedes
Dios va a usar todo lo que han aprendido. No propónganse leer recién cuando estén jubilados o estén ya mayores. Ya no van a poder ser usados por el Señor. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6 dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora está haciendo un balance de su vida pasada. Cómo es que la letra le mataba a él, no le acercaba a Dios. Pero ahora en Cristo, cómo es que tiene un espíritu de vida y da testimonio de todo lo que Dios tiene para él. Solo un pecador convertido que entiende la salvación y la condición de los pecadores se dispone para servir al Señor. Por eso es que Pablo en 1 de Corintios capítulo 9 versículo 16 dijo, tengo una gran necesidad, tengo una gran responsabilidad de predicar el Evangelio y tengo que hacerlo de buena voluntad, porque hay de mí si no predico el Evangelio. Todo siervo tiene la marca de su amo y todo amo forma a su siervo para que le pueda servir. Y Cristo marcó a su siervo Pablo y lo formó para que pueda servirle. Y por eso, mis hermanos, ahora en tercer lugar vemos la preparación de este hombre. Dios no solamente nos convierte a Él, nos hace volver a Él. Dios nos llama para servirle a Él, pero también Dios nos prepara a Él. Y por eso en tercer lugar, el testimonio del apóstol Pablo nos muestra detalles de su preparación espiritual. ¿Cuán importante es la preparación? No podemos servir al Señor bien si no tenemos una buena preparación espiritual. No solo es llevar cursos, sino es buscar al Señor, entender al Señor. Pablo muestra cómo es que su vida ha sido discipulado por el mismo Señor Jesús. ¡Qué gran privilegio! Sí, Pablo tiene un privilegio enorme de haber sido discipulado por el mismo Señor Jesús. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de tener todas las cartas de Pablo, todos los evangelios, todos los libros del Antiguo Testamento para ser discipulados por la misma palabra del Señor. Pablo es un evangelista, uno que conoce el evangelio. Pero un evangelista que no conoce el evangelio predicará un evangelio que lleva a la perdición. Pero un evangelista que conoce el evangelio, que conoce a Jesús, llevará un evangelio con vida que lleva a la salvación. Pablo no estuvo desde el inicio con Jesús, no estaba en el grupo de los 12, pero el Señor hizo casi lo mismo que hizo con los 12 con el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, por el tiempo que pasó con el Señor Jesús antes de salir a predicar. Él dice que ha recibido del Señor una revelación, que Dios le ha revelado. ¿Qué significa eso? Que Dios mismo se ha encargado de ayudarle. En el versículo 12, mira lo que dice el versículo 12. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. En el versículo 16, la segunda parte, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo no se convirtió por la predicación de un apóstol. No se convirtió por la predicación de Bernabé. Pablo se convirtió por una predicación del mismo Señor Jesús. Y escuchó esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9. Ahora, el Señor fue quien le llamó al arrepentimiento. El Señor fue quien le guió, sí, en el camino. Usó a Ananías para que orara por él. Hechos capítulo 9. Y en tercer lugar, después que Ananías ora por él, recibe al Espíritu Santo o es lleno del Espíritu Santo, de ahí dice la Biblia en el versículo 17, Gálatas capítulo 1, versículo 17, ni subí a Jerusalén
a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé a Damasco. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo preparó el Señor a Pablo? Le llevó al desierto de Arabia. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo ahí, pero según el mismo al apóstol Pablo, en Gálatas nos dice que después de 3 años volvió a Jerusalén. Un tiempo promedio que estuvo por esos lugares. Mis queridos hermanos, Pablo relata en varias oportunidades cómo es que el Señor le ha ayudado, le ha guiado. Tanto ha sido la preparación que recibió en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2. ¿Sabe qué dice? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Por eso, mis queridos hermanos, quiero animarles a cada uno de ustedes. Cuán importante es buscar al Señor. Cuán importante es pedirle al Señor que nos ayude. Cuán importante es pasar tiempo con Dios. En ese desierto de Arabia, no sé cuánto tiempo pasó, pero ahí habló con Dios. Ahí estuvo buscando al Señor. Y ahí tal vez fue ese éxtasis que tuvo de que el Señor le hizo subir hasta el tercer cielo para descubrir muchas verdades espirituales. En muchas partes enseña. Por ejemplo, cuando él enseña sobre la Santa Cena, dice, lo recibí del Señor. Así como lo recibí del Señor, también les enseño. Que Pablo no estuvo presente en ese momento que fue Jesús dirigiendo las últimas cenas. No estuvo presente. Pero todo eso lo sabía Pablo porque el Señor le había revelado. Pablo tiene una vasta comprensión de temas teológicos, por ejemplo. En teología conocemos una doctrina de la soteriología que habla de la salvación. Tenemos la escatología que habla de los tiempos futuros. Tenemos la antropología que nos hace entendernos a nosotros mismos. La angeliología para conocer toda la actividad de los ángeles. La eclesiología para entender toda la doctrina acerca de la iglesia y muchos más. Pero su especialidad de Pablo es la cristología. Tiene una vasta comprensión de Cristo que lo describe en muchos libros, en Efesios, en Colosenses, en Romanos, en todos los libros describe a Cristo de una manera magistral. Ese es su fuerte, la cristología. Y un evangelista debe conocer de Cristo, así como conocía el apóstol Pablo. El evangelio de Pablo, mis hermanos, era tan real, tan claro, que su mensaje de Pablo no se contradecía con el mensaje de los restos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el mismo Señor estuvo con él discipulándole. Dios te llama, Dios te envía y Dios te sostiene. La preparación cuesta un sacrificio extra para el discípulo, pero vale la pena hacerlo, porque de esa manera conocemos más a Dios. Dios nos habla de una manera muy especial cada día y nosotros podemos compartir esto con muchas personas, con una actitud de siervo, nunca olvidar esto. Y en cuarto lugar, mis hermanos, Pablo no solamente nos habla de su conversión, Pablo no solamente nos habla de su llamado, Pablo también nos habla de su preparación. Y en cuarto lugar, Pablo nos muestra cómo es que se une a un equipo de servidores. Pablo no es el sabelotodo. Pablo no es el Goliat que va al frente. No, Pablo es un siervo y él entiende que somos parte de un equipo. Él escribió 13 cartas. Sí, las 13 cartas del Nuevo Testamento las escribió Pablo, más que los demás apóstoles, pero nunca se sintió superior a ellos. Por eso escribió esa analogía del cuerpo comparado con la iglesia. Y él dijo, todos
somos miembros del cuerpo y ninguno tiene más valor que otro. Y por eso, cuando vamos al versículo 18, Gálatas capítulo 1, versículo 18 dice: entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro. No lo conocía y estuve con él 15 días. ¿Y qué hizo ahí? Dándole testimonio de su conversión, dándole testimonio de su evangelio, de su predicación, de su llamado al Señor, y después se unió al equipo de los apóstoles. Por eso es que es considerado un apóstol más. En el versículo 19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pero todavía no era conocido, en el versículo 22 dice, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Sí, entonces, ¿qué hace un hombre que es servidor de Dios? No es un llanero solitario, siempre trabaja en equipo. Y gracias a Dios, en la Iglesia Alianza Cristiana siempre nos han enseñado a trabajar en equipo ministerial, en equipo pastoral, porque así nos enseña la palabra de Dios. Y qué bueno aprender de Pablo esto, que siempre hay que trabajar en equipo. Así es, Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, pero cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo y somos útiles. Pablo no quiso formar su propia iglesia. Pablo no dijo: yo voy a hacer mi iglesia y le voy a llamar iglesia independiente, como algunos llaman, y le ponen cualquier otro nombre. No, él siempre se unió a esa iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Según la historia, Pablo, para llegar hacia Jerusalén, fue Bernabé quien le trajo hasta Jerusalén para que conociera a Pedro. Y después conoció a Pedro, conoció a los demás apóstoles y comenzaron a servir. Pablo comenzó a servir juntos, y cuando ya llegamos a Hechos capítulo 13, después de su conversión, encontramos ahora Pablo y Bernabé ahí en Antioquía, siendo llamados por Dios para servir juntos. Se fueron los dos, y después nos damos cuenta también en Hechos 15, Pablo y Bernabé vienen a Jerusalén nuevamente, dan sus consejos ahí en el concilio y son usados nuevamente Pablo y Bernabé para salir de ahí enviados con noticia para los gentiles. Mis queridos hermanos, yo quiero decirles algo. Jesús formó un equipo de siervos y no líderes independientes. Las divisiones en los grupos cristianos son porque no saben trabajar en equipo. Nosotros, como creyentes, debemos tener una conversión genuina. Debemos saber entender y explicar que hemos sido llamados por Dios. Muchos dicen: no sé si soy llamado. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo con Dios, no pueden entender. Para eso es importante nuestra preparación, nuestro tiempo con Dios. Y por último, hay que unirse a un equipo para poder trabajar juntos. Quiero terminar diciendo en esta mañana: el Señor quiere seguir levantando obreros para seguir extendiendo su reino a todas las personas de todas las etnias. Lo único que debes hacer es volverte a Dios, entender el llamado, disponerte para prepararte y en cuarto lugar, simplemente unirte a un equipo donde tú estás congregando y servir al Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de exhortarnos, de desafiarnos, Señor, a buscarte más y a disfrutar de ese servicio para ti. En el nombre de Jesús, bendice a tus hijos que escuchan este mensaje. Amén. Amén. Vamos a tomar este tiempo ahora para presentar nuestros diezmos y ofrendas como señal de adoración a Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por el trabajo. Queremos presentar delante tuyo nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que puedan ser recibidas en olor grato y fragante a ti, Señor.
Oramos también por aquellos de nuestros hermanos y amigos que aún no tienen un trabajo, para que seas tú, Señor, proveyendo a cada una de sus mesas. Y también una vez más oramos para que tú des sabiduría a las personas responsables de administrar estos diezmos y ofrendas para la extensión de tu reino. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos y amigos, quisiera recordarles que los niños, los preescolares de 3 a 6 años, tienen sus clases a partir de las 9 de la mañana. Y los escolares entre 6 y 9 años, ellos están teniendo sus clases por Facebook Live a partir de las 9:30 de la mañana. Y los preadolescentes tienen su reunión vía Zoom los días sábados a las 4 de la tarde. Y hoy día, en la tarde, a partir de las 5, no olviden conectarse para la clase de consejería y discipulado. Dios les bendiga y nos estamos reuniendo durante la semana a través de nuestras diferentes actividades. Dios los bendiga y nos vemos el siguiente domingo, Dios mediante. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, sangre nos redimió, su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, sí. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y libertad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, sí. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, nos podemos callar, anunciaremos el mundo su amor y verdad. Cantemos juntos, hermanos, digámosle con todo
especial, llamados para iniciar las virtudes de aquel que nos llamó a su nombre. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, sí, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza